Buenos días, mi nombre es Eugenia Costa. En esta oportunidad le voy a dar contestación al problema planteado por nuestra facilitadora en lo que respecta a la materia de procesal penal correspondiente a la maestría de Derecho Penal y Criminología. En lo que respecta a mi caso particularmente, les voy a hablar y a dar respuestas a todas las preguntas planteadas por la misma desde el punto de vista de la defensa. Iniciando por la pregunta 1.1, que habla acerca de indicar la precalificación jurídica. Esta defensa considera que estamos en presencia del delito de homicidio intencional simple, tipificado en el artículo 405 del Código Penal. De igual manera, estamos en presencia también del delito de uso indebido de armas de fuego. Este se encuentra contenido en el artículo 281 del Código Penal. Siguiendo el lineamiento del mismo problema, nos encontramos en la pregunta 1.2, la cual hace referencia al procedimiento a seguir. En primer lugar, una vez que se tiene conocimiento del hecho y se solicita la asistencia de la defensa, esta procederá a entrevistar a la ciudadana, que es la presunta responsable en el hecho, quien es la teniente coronel María Antonieta Rodríguez, para conocer acerca de todos los hechos ocurridos en cuanto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, para que la misma pueda exponer ante la defensa sus alegatos y razones y el supuesto grado de responsabilidad que ella tendría sobre la misma. De igual manera, se procederá a poner en conocimiento al supuesto responsable del hecho acerca de los derechos constitucionales y legales que tiene, sobre todo el derecho que le concede el artículo 49 de la Constitución, para que sea tomado en cuenta a la hora de que sea presentada en el Tribunal de Control respectivo. De igual manera, se procederá a revisar las actas policiales. Obviamente, estas se van a encontrar dentro del cuaderno de investigación fiscal, donde también se procederá a verificar la existencia del acta de derechos del imputado, la acta de aprehensión, el acta de cadena de custodia, y donde se deben de encontrar todos los materiales de interés criminalístico recabados en el lugar del suceso. También se procederá a asistirle en la audiencia de presentación a la teniente coronel María Antonieta Rodríguez, garantizando en todo momento el debido proceso contenido en el artículo 49 de la Constitución. Por otro lado, continuando esta secuencia, nos señala en la pregunta 1.3, la medida de coerción personal aplicable de decidirse por una medida privativa indique dónde observó la mínima actividad probatoria para culpar al sospechoso, y de tratarse de una medida cautelar, señale según su opinión dónde concretamente extrajo la mínima actividad probatoria para exculpar. Esta defensa, a través del caso planteado, luego de conversación sostenida con mi defendido, considera que se solicite una medida cautelar sustitutiva de la tipificada en el artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal. Además de esto, teniendo en consideración de que la misma posee una conducta primodelincuente y que no tiene antecedentes penales, también alegaría esta defensa que la misma se encontraba en un estado de inconsciencia y afectación mental por el efecto que le produjo la ingesta de alcohol. Y siguiendo, en aras de preservar también la vida, la defendida, la defensa solicita que se tome en consideración su investidura como militar, y en caso de ser declarada sin lugar la petición de la medida cautelar menos gravosa, se solicita también que la misma sea trasladada a un centro de reclusión acorde con su investidura como militar, es decir, en el comando superior a la cual esta pertenece. En lo que respecta a la pregunta 1.4, hace referencia al testigo presencial o referencial. En lo que al caso respecta, los testigos preferenciales que se encontraban en el lugar serían, en este caso, la ciudadana Capitán Rosario Pérez, la Capitán Jacqueline Anzola y los ciudadanos Francisco Lineal y Gustavo Martínez. En lo que respecta a los testigos referenciales, serían los ciudadanos
Juan Ramón y Pedro, quienes fueron los funcionarios militares que escucharon las detonaciones y se acercaron inmediatamente a lo que es el lugar del suceso. En lo que respecta a la pregunta 1.5, habla del autor o partícipe del hecho. Según el caso planteado, presuntamente sería la ciudadana teniente coronel María Antonieta Rodríguez. La pregunta 1.6 hace mención a cuáles son los fundamentos y los fundados elementos de convicción. Tenemos que, en primer lugar, tenemos al cadáver del occiso y la posición en la cual se encontraba el mismo de decúbito ventral, lo que hace presumir que los impactos de bala fueron perpetrados por la espalda. También tenemos el arma de fuego que se encontraba en el lugar del suceso, los testigos y las detonaciones escuchadas las detonaciones escuchadas en el destacamento por parte de los funcionarios militares. En el mismo orden señala la pregunta 1.7, mencione y explique cuáles diligencias de investigación considera adecuadas para la búsqueda de la verdad. Bien, en representación de esta defensa, según todos los argumentos que la misma quiere aportar en aras del esclarecimiento de los hechos, esta defensa considera que se debería de hacer una reconstrucción de los hechos para que es una investigación, es una diligencia investigativa que tendría como único objetivo principal la búsqueda de la verdad. ¿Para qué? Para comprobar la veracidad de las hipótesis planteadas y si hubo alguna participación por parte de las otras personas que se encontraban como testigos en el lugar del suceso. También se puede solicitar el reconocimiento técnico y mecánico del arma de fuego, así como también la hoja de asignación del armamento para verificar si la misma pertenece ciertamente al arma de reglamento de la ciudadana implicada en el hecho, como presunta responsable. Por otro lado, también la prueba de análisis de trazo de disparos, denominada la ATD, para determinar a través de la prenda de vestir de la teniente coronel si la misma disparó el arma. Considera esta defensa que se le realice la prueba también a las personas que estaban presentes en el lugar del suceso para descartar una supuesta responsabilidad sobre esas personas en torno al hecho ocurrido. También se solicita la prueba toxicológica para determinar la presencia y el nivel de alcohol que estaba presente en el cuerpo de la presunta responsable del hecho y también para verificar si la misma consumió algún tipo de sustancia estupefaciente. Por otro lado, también se solicita la prueba de la planimetría, que consiste en recabar toda la información métrica del sitio de suceso, es decir, para la fijación y medición de lo que son las evidencias físicas del mismo. Por otro lado, también un examen psiquiátrico para determinar si la presunta responsable del hecho presenta antecedentes familiares, las cuales demuestren el grado de afectación que la misma presentaba para el momento de cometer el supuesto hecho. Por otro lado, también se solicitaría por esta defensa los restos hemáticos en el cadáver, prueba solicitada con el único fin de determinar que los restos de sangre que se encuentren tanto en el cadáver como del presunto autor del hecho punible, de igual manera para determinar si en estos restos se encuentran restos de las otras personas que estuvieron involucradas en el hecho, esto con la finalidad de saber si hubo algún tipo de lesiones o algún tipo de enfrentamiento entre la víctima y el victimario o las personas que se encontraban en el lugar del suceso. En lo que respecta a la pregunta 1.7, hace referencia a cuáles diligencias de investigación correspondería ordenar el Ministerio Público sin autorización judicial. En lo que respecta a esta pregunta, el Ministerio Público como titular de la acción penal tiene la carga de la investigación en esta fase preparatoria y por tal motivo él podrá solicitar todas las diligencias que considere pertinentes para contribuir con el esclarecimiento del caso, ya que el Ministerio Público es autónomo en sus funciones. En lo que respecta a la pregunta 1.9,
la cual hace referencia a qué efecto produce que el Ministerio Público realice una diligencia investigativa, observando que la misma requiere previamente autorización del tribunal. Estaríamos en presencia, evidentemente, de la violación al debido proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Constitución. Además de ello, por inobservancia a la violación de los derechos y garantías fundamentales, estaríamos presentes también en un caso de nulidad absoluta de las diligencias aportadas al proceso, según lo contenido en el artículo 174 y 175 del Código Orgánico Procesal Penal. Siguiendo este lineamiento, la pregunta 1.10, en caso de no compartir la decisión que otorgue medida judicial de privación preventiva de libertad o las medidas cautelares, ¿bajo qué premisa normativa y argumentos válidos apelaría el auto, situándose por una parte como Ministerio Público y por otra como defensa privada? En este caso, en el caso que respecta desde el punto de vista de la defensa, se considera que no estaríamos en presencia de un peligro de fuga por parte de mi defendida, ya que la misma tiene residencia plenamente establecida en el país, y por otro lado no representa un peligro de obstaculización, ya que la misma se encuentra bajo el mando de una unidad militar y la misma se encuentra activa en su componente. En lo que respecta a la pregunta número 2, explique por qué las partes en la libertad probatoria no pueden proceder a su libre arbitrio, y dice en qué fase se ubica esta pregunta. De acuerdo al principio de libertad de la prueba, conlleva dos aspectos muy importantes. No se debe de ninguna manera poner límites a los medios de prueba, sino dejar que el juez o el tribunal en sus efectos sea el responsable de la admisión de este tipo de medios probatorios aportados por las partes en el proceso. Y en otro punto también se pudiera decir que en cuanto a la libertad de la prueba implica que puede probarse todo hecho que de alguna manera influya en la decisión del proceso y que puedan las partes libremente intervenir en su producción. Esta pregunta se ubica evidentemente en la fase intermedia según la utilidad, necesidad y pertinencia de la misma. La pregunta número 3, explique por qué las actas policiales y actas de entrevista no puede atribuírsele la naturaleza de pruebas anticipadas. En este caso, esta defensa considera que las actas policiales son elementos propios de la investigación, las cuales describen lo que ha sido la investigación policial. Son actuaciones propias del funcionario policial, lo cual no se puede afirmar que tienen algún acervo probatorio. En lo que respecta a la pregunta número 4, explique por qué las actas policiales no son autónomas y carecen de valor en sí mismas, por lo cual resulta fundamental para que éstas sean incorporadas como prueba documental y constituyan en definitiva la determinación de la convicción del juez sobre afirmaciones de la parte procesal. En representación de la defensa, esta considera que las actas policiales carecen, como ya se dijo anteriormente, carecen de valor probatorio, solo adquieren valor en las mismas en el punto de vista de que se haya suscrito dichos actos y se hayan sido promovidos como testigos y evacuadas en su oportunidad que se celebre el juicio oral y público. Además de ello, establece la norma adjetiva penal que al admitir como prueba las actas policiales sería ir en contra de los principios procesales contenidos en nuestro Código Orgánico Procesal Penal. En lo que respecta a la pregunta número 5, explique si el juez o jueza en la motivación del auto fundado puede realizar una mera opinión o intimación o íntima convicción formada al margen de las pruebas practicadas, las evidencias recolectadas en el sitio del suceso, en la motivación, en la sentencia. Como todos sabemos, el juez debe fundamentar su decisión y motivarla en cuanto a qué, en cuanto a los hechos que se han ventilado en el juicio, a través de la sana crítica, la lógica jurídica y las máximas experiencias. En lo que respecta a la pregunta número 6, explique por qué está vedado el juez de prescindir de las reglas de la lógica, el criterio racional o de las reglas de la sana crítica cuando desempeña su función y qué principio procesal se transgrede. Es obligación del juez
emitir una sentencia conforme a lo alegado y probado en auto, y de no hacerlo, él estaría violentando el principio de autoridad del juez. Muchas gracias, es todo en lo que respecta a dar la contestación al examen. Gracias.